Vamos a comenzar leyendo una escritura en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Cuando leemos esta escritura, podemos ver cómo Dios declara su magnificencia, su poder, su gloria, su victoria, su honor, y cómo Dios es soberano sobre todo, sobre todas las cosas, cómo Dios es poderoso sobre todas las cosas. Y esto nos lleva a pensar sobre algo que muchos cristianos no tenemos muy claro. Y hoy Dios nos quiere hablar sobre algo, o sobre algunos puntos, a nosotros, que tal vez, tú no hayas meditado mucho en profundidad. Y tal vez todos tengamos un poco de confusión. Y es tan importante que Dios nos aclare estos aspectos, que el no tener la revelación clara pudiera llevarnos a andar en confusión, en no entender y comprender los caminos de Dios en nuestra vida, y el andar distraídos en cosas que creemos que son de Dios y no son de Dios. Y queremos hablar de dos aspectos muy importantes. Uno es, por un lado, Dios nos dice que Él es soberano. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos responsables. Por un lado, la palabra de Dios nos habla de predestinación de alguna manera. Y por otro lado, la Escritura nos habla de que nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces, aparentemente, nos encontramos como en algo contradictorio. Decimos, o Dios es soberano y Él tiene el control de todo, o nosotros tenemos nuestras decisiones y tenemos el control de las cosas. ¿Quién tiene la razón? ¿Somos nosotros o es Dios? Y debido a que hay esa aparente contradicción en la palabra de Dios, o esas dos aspectos que parecen contradictorios, han surgido personas que han apoyado una doctrina y han surgido personas que han apoyado otra doctrina. Por ejemplo, hubo una doctrina que surgió desde Agustín, por ahí en el siglo III o cuarto antes de Cristo. Agustín comenzó a hablar de esto, este padre que llaman famoso de la iglesia, Agustín, pero que no tuvo mucha eco hasta cuando Calvino, ya en el siglo XVI, Juan Calvino, escribió un libro y se hizo muy famoso y tomó mucha fuerza, y habló sobre la predestinación. Y Calvino hizo énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Él dijo, en otras palabras, que todo lo que sucede en esta tierra, todo lo que sucede en la vida tuya, absolutamente todo tiene que ver con la presciencia de Dios, que habla la epístola de Pedro. La presciencia es el previo conocimiento de Dios. Dios conoce todo antes, sabe todo y por lo tanto controla todo. Y nada sucede, absolutamente nada, sin que sea Dios tomando absoluto control, autoridad y decidiendo absolutamente todas las cosas.
Eh, aún el creer en Jesús, en vivir a Jesús, en caminar en el propósito de Dios, tiene que ver con la decisión de Dios sobre todas las cosas. Muchos cristianos hoy en día, sin ser necesariamente calvinistas, creen en esto y caminan exclusivamente y dicen, bueno, todo es por la soberanía de Dios. Aún si estamos aquí hoy reunidos, es porque Dios así lo determinó. Y en cierta manera, esta doctrina llevada a esos puntos le quitan mucha responsabilidad al ser humano. Porque decimos, bueno, entonces si Dios todo lo predeterminó, entonces ¿qué papel jugamos nosotros? Ya Dios fue el que decidió salvarme, decidió hacer las obras, Dios va a hacer todo, yo no tengo que hacer nada, y Dios se va a encargar, Dios se encarga, Dios ya lo hizo, por lo tanto, yo no tengo que hacer en realidad mucho, porque ya Dios lo hizo todo. Argumentar que el hombre es el que determina su propio destino, pues no tiene cabida en esta doctrina de la predestinación calvinista. Pero también surgió otra doctrina, otros pensadores, otros teólogos, si se puede llamar, que se llamaron los arminianismos. Los arminianismos es una doctrina fundada por Jacobo Armino en el siglo XVII, hace el énfasis al otro lado. Dice, la voluntad del hombre es hecha libre para creer o rechazar a Cristo. En otras palabras, el énfasis lo da en el libre albedrío. Ahora, yo te invito, iglesia, a que esto que vamos a compartir debe interesarte. Debe interesarte. Y si tú quieres que Dios te ministre, que tú puedas tener un poco más de claridad, que Dios nos hable, pues necesitamos disponernos. Diríamos, si somos calvinistas, diríamos, ya Dios lo va a hacer. Si somos arminianistas, tenemos que todo nuestro esfuerzo, porque si no, no vamos a ver. Digamos que hay dos puntos. ¿Cuál de los dos tú crees? ¿Cómo llevas tu vida cristiana? Cuando suceden cosas en tu vida, tú dices, pues Dios se va a encargar. Y ya, te quedas tranquilo. O tú dices, yo tengo que hacer algo. ¿Qué pasa? Hay cristianos que sin darse cuenta siguen la doctrina de arminismo. Sin darse cuenta, a lo mejor ni sabían que eso existía ni que esto existió. Pero hay cristianos que dicen, es que tenemos que hacer las cosas, si no, no va a suceder nada. Y vemos muchos cristianos muy cargados, aún estresados porque si yo no lo hago, no va a suceder. Si no nos esforzamos, si no tomamos las decisiones, si no hacemos lo imposible, entonces el propósito de Dios va a fracasar. Las cosas no van a suceder. Y vemos cristianos, creyentes, que con muy buenas intenciones viven así. Y tú los ves y están estresados, están cargados, están preocupados, viven una vida bien intensa y con muchas dificultades y batallas, porque es tanta la responsabilidad que tienen en sus hombros que piensan que si tú no lo haces, todo va a fracasar. Eso pasa, ¿cierto? Pero también hay el otro contrario, personas que, no, Dios se va a encargar. Dios es el que hace todo, yo no tengo que hacer nada. Y entonces también hay creyentes que se ponen en esa posición muy cómoda, ¿cierto? No, pues que Dios lo haga. Dios se encargue. Yo no voy a mover un dedo. Yo no tengo por qué preocuparme ni afanarme. Ahora, ¿cuál de las dos son las que tú vives o tú crees? Tal vez
Si hiciéramos una encuesta ahorita, a lo mejor muchos de ustedes no están seguros, ¿cierto? Tal vez en algunos aspectos de su vida cristiana han sido más de un lado que del otro, en otros más de un lado que del otro. A lo mejor no tienen ni claro qué es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios nos dice y qué es lo que Dios quiere. Vamos a comenzar diciendo esto. Vamos a comenzar diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Dios es 100% soberano. Lo dice. Y pudiéramos citar muchas escrituras que nos dice que Dios es 100% soberano. Comenzamos hoy citando una escritura en Crónicas que nos habla de la soberanía completa de Dios, ¿cierto? Pero también hay otras escrituras que nos dicen que el hombre, nosotros los seres humanos también somos 100% responsables. Quiere decir que en nuestra disposición, en nuestra decisión, tiene mucho que ver también. Ahí tenemos un problema, porque si decimos que Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable, pues 100% más 100% es 200%, y 200% no es parte de nuestra lógica, ¿cierto que no? Entonces quisiéramos decir, bueno, Dios es 50% y el hombre es 50%, y si fuera así, habría otro problema. Y la Biblia no nos dice que Dios es 50% y el hombre es 50%. La Biblia nos dice que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Ese problema no lo podemos resolver. Escucha esto. No lo podemos resolver con nuestra lógica. Y ese es el error que cometen muchos cristianos, o que a veces nosotros cometemos. Queremos entender los misterios de Dios y la palabra de Dios con la lógica humana. Entonces decimos, si Dios es 100%, entonces más bien yo prefiero creer que Dios es 100% soberano y yo no tengo nada que hacer ahí. O prefiero creer que yo soy 100% responsable y Dios simplemente me puede ayudar, pero yo soy 100% responsable. Pero combinar las dos cosas, de que Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable, no encaja en la lógica del hombre, ¿cierto que no? Pero esto nos lleva a entender de que la mente de Dios es infinita y la mente de nosotros es finita, es limitada. Y el problema que nosotros cometemos como hijos de Dios es que queremos entender las cosas con nuestra mente limitada. Queremos entender los caminos de Dios, la revelación de Dios, los misterios de Dios, los secretos de Dios con una mente limitada. Y por eso es que surgen las doctrinas. Por eso es que surgen por ahí pensadores y sacan libros y sacan una doctrina, y hay muchos que siguen esa doctrina y otros sacan otra y otros que siguen esa doctrina. Y por eso es que la iglesia ha caído en lo que hemos caído, en tanta confusión y tantas diferencias. Unos creen así, otros creen así, unos siguen esto, otros siguen otra cosa, y entonces no nos entendemos, porque aunque somos cristianos, unos creen más en una doctrina y otros creen más en otras doctrinas, porque en el fondo lo que estamos haciendo es siguiendo a hombres que han creado doctrinas y no creyéndole a Dios. Lo mismo sucede con el misterio de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice que Dios es 100% nuestro Padre, Dios es 100% el Hijo y Dios es 100% el Espíritu Santo, pero Dios no es 300%, Dios es 100%. El problema es que como no podemos entender esto en la lógica humana, terminamos creando doctrinas para entender cosas que la mente humana no puede comprender en la lógica humana, y entonces terminamos desarrollando doctrinas para tratar de darle una respuesta humana a un secreto, a un misterio de Dios. Y ese es otro error, el mismo error que cometemos. Lo mismo pasa con la obediencia, con la sumisión versus la lógica.
buenas intenciones del hombre. Dios dice que tenemos que ser obedientes en todo, sumisos a las autoridades que Dios pone en nuestra vida, en diferentes ámbitos. Y no dice Dios que todo depende de, no dice. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos y decimos sí, amén. Tenemos que ser obedientes, dice Dios que, pero por otro lado tenemos argumentos. Tenemos millones de argumentos para no someternos en muchas circunstancias a las autoridades y hacer las cosas a nuestra manera. Porque la mente humana nos dice, yo cómo me voy a someter así, si no estoy de acuerdo, si no me parece, si esto no es justo, entonces yo no me puedo someter. Dios dice que me someta, pero yo no entiendo esto, no puedo someterme, no tiene sentido para mí, por lo tanto no me voy a someter y voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo pienso que es mejor. Y volvemos al mismo problema. Entramos en conflicto. Por eso es que nos cuesta trabajo la obediencia. Recordemos que Dios le dijo a Saúl, es mejor la obediencia que los sacrificios. Para Saúl, él tuvo 1.000.000 de razones para no obedecer y tuvo la mejor intención y pensó que estaba haciendo lo mejor para Dios, pero no estaba obedeciendo. Cuando entramos a funcionar en nuestra lógica, cuando nuestros pensamientos comienzan a trabajar en la dimensión humana, lógica, cuando usamos las matemáticas, las calculadoras, las computadoras, entramos en conflicto con lo que Dios nos dice. Lo mismo sucede con la humildad, con la mansedumbre. Dios dice que seamos humildes, seamos mansos, y muchas veces decimos, yo puedo ser humilde, pero no puedo ser tonto. No tengo por qué dejarme. Y podemos tener 1.000.000 de argumentos para no ser humildes y no ser mansos y no dejarnos y tomar actitudes y posiciones que van en contra de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque entra nuestra lógica nuevamente, nuestros argumentos, nuestros razonamientos, nuestras emociones, y todo eso se mezcla y hace que no podamos ver la palabra de Dios, la revelación de Dios, no podamos conocer quién es Dios. Y no podamos mucho menos hacer la voluntad de Dios. Por todo esto, hermano, y muchas más, es que surgen todas las doctrinas. Por todo esto y mucho más es que surgen tantas denominaciones, tantos diferentes grupos, tanto sectarismo en la iglesia cristiana. Porque yo creo así, yo creo así, mi lógica me dice esto, mis argumentos me dicen esto, y yo voy a seguir mis argumentos, lo que para mí tiene sentido y no necesariamente lo que Dios dice. Sin embargo, ¿por qué nosotros somos así? ¿Por qué nosotros no podemos simplemente humillarnos y decir, Señor, aunque no entiendo, aunque tengo 1.000 razones, aunque tengo 1.000.000 de argumentos, aunque yo esté convencido que yo tengo la razón, me someto a lo que tú dices, aún aunque no lo entienda? ¿Por qué no podemos humillarnos? Para eso tenemos que primero tornarnos al Espíritu. Y ese es el problema, que nos cuesta estar en el Espíritu. Por eso hay tantos argumentos en nosotros. Nos cuesta ir a esa dimensión del Espíritu, porque ahí en la dimensión del Espíritu es que Dios podemos conciliar todas estas cosas que parecen contradictorias. Ahí en el Espíritu no debe haber argumento alguno, porque en el Espíritu no debe funcionar la lógica de nosotros, la mente humana. Si nos vamos al Espíritu, en el Espíritu lo único que vamos a estar en la presencia de Dios es poder decir, amén, Señor, amén, hágase tu voluntad, Señor, amén. ¿Qué cosa más difícil es esto? Es lo que más nos cuesta trabajo. Entonces, fíjate que lo que nos cuesta trabajo es estar en el Espíritu. Y si no estamos en el Espíritu, dice la Biblia, si no estás en el Espíritu, tú no puedes hacer la voluntad de Dios.
Si no estás en el Espíritu, entonces vas a hacer lo contrario a lo que Dios nos dice. Y muchas veces nosotros los cristianos hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Y nos justificamos. Y sabemos que Dios dice lo contrario, pero tenemos argumentos. Y no los aceptamos. Y tenemos muchas justificaciones para decir no. Yo sé que eso dice la palabra, pero no. ¿Y qué es lo que somos? Ignoramos, nos rebelamos, somos una casa rebelde, nos rebelamos en contra de la soberanía de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos en la palabra. Por ejemplo, si miramos Efesios capítulo 1, versículo 11 al 13. En Él, y fíjate lo que dice, en Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cómo somos predestinados a vivir y hacer la voluntad de Dios? Dice, en Él. O sea que primero tenemos que estar en Él. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios o no. ¿Y cómo yo puedo estar en Él? ¿Porque soy cristiano estoy en Él? No, no necesariamente. Tú puedes ser muy buen cristiano y no estar en Él. Porque repito, para estar en Él tienes que estar en el Espíritu. Tú te puedes llamar cristiano y considerarte cristiano y conocer la palabra y a ir a la iglesia, hacer muchas cosas y no estar en Él. Porque a las esposas les cuesta someterse a sus maridos. Y saben, pero tienen 1,000,000 de argumentos y razones y justificaciones para no hacerlo. ¿Por qué? Porque no están en Él. Pero si la esposa está en el Espíritu, la esposa no se molesta, la esposa se somete, la esposa no está en desacuerdo, la esposa no piensa, simplemente amén. Y lo mismo los varones. Lo mismo los varones. El problema es que no estamos en Él. Entonces, Dios dice, en Él tuvimos la herencia la recibimos en el Espíritu. Y el designio de su voluntad lo recibimos en el Espíritu. Y entonces en el Espíritu somos para alabanza de su gloria. Y en Él también recibimos la palabra de verdad. Estás recibiendo la palabra y no la estás recibiendo en el Espíritu, vas a empezar tu lógica y vas a empezar a querer esa palabra en algún tipo de doctrina. Bueno, yo más bien me voy por esta doctrina. Yo no estoy de acuerdo y más bien creo en esta otra doctrina. Y nos llenamos de argumentos. Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Mira lo que dice Dios. Todo lo que yo quiero, yo lo voy a hacer. ¿Quién puede decir que no? Si Dios no se fuera soberano, si Dios no fuera todopoderoso, si tú tienes dudas de que lo que Dios se propone lo va a hacer por encima de tú mismo, entonces ¿en qué Dios estamos creyendo? Imagínate qué tristeza.
Si tú crees que Dios es limitado y que hay cosas que de pronto no podría hacer aunque las quiera hacer, si tú consideras esa posibilidad, podríamos realmente confiar en Dios. Podríamos depender de verdad en Él. Muchas veces nuestra confianza, nuestra fe, fíjate, y esto es tan importante porque en la vida práctica muchas veces nuestra fe falla porque no tenemos claro esto. Muchas veces decimos, Señor, yo creo que tú tienes control de todo y quiero descansar en ti, pero no lo hacemos. Porque dentro de nosotros hay alguna duda. ¿Será que de pronto Dios le falla algo? ¿Será que de pronto algo sale mal? ¿Será que algo puede fallar? Entonces no estamos realmente creyendo que Dios, el Dios que nosotros creemos, el Dios que tenemos en nuestra vida es verdaderamente soberano y todopoderoso. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que Él ya en Apocalipsis capítulo 20 nos habla de que Él ató al diablo, lo echó al lago de fuego, le ganó, lo destruyó y ganó todo. Ya la Biblia nos está mostrando que Dios sí logró lo que quería. En la palabra de Dios ya nos dice todo y sabemos que ya la victoria está hecha, que ya Dios cumplió su propósito por encima de ti mismo y de mí. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 30, ¿qué nos dice? 28, 29 y 30 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuándo nosotros necesitamos leer esta palabra? Cuando todo está bien en tu vida, cuando estás caminando en la gloria, vas a decir: oh, yo tengo fe en que todo está orando para bien y todo me está ayudando para bien, porque yo amo al Señor y conforme a su propósito. En realidad, cuando las cosas salen mal, cuando las cosas no son como tú quieres, cuando las cosas no las ves como tú esperas verlas, cuando no es lo que esperas ver, cuando no recibes lo que esperas recibir, cuando todo es lo contrario a lo que tú piensas que debe ser, cuando las cosas parezcan mal, ahí es cuando nosotros tenemos que entender que Dios dice: aunque todo se ve al revés, aún estas cosas Dios las permite en su soberanía para ayudarte para bien. Hay hermanas que dicen: yo no sé por qué me casé, me equivoqué de marido. Y son creyentes y se casaron supuestamente por la voluntad de Dios y por la bendición de Dios, y después se quejan de su matrimonio. Ahí es donde tú tienes que ver esta palabra. Aún tu marido con tus debilidades, con tus como a ti no te gusta y lo que a ti no te parece, ahí Dios está ahí. En eso también Dios tiene que ver, está orando para tu perfecta voluntad, con un propósito. Dios está tratando con tu vida, Dios está tratando con nuestra vida, Dios está haciendo algo en nosotros. Y dice la Biblia en Romanos 8 que no sucede nada si no es con un propósito para aquellos que aman a Dios de acuerdo al propósito de Dios. ¿Pero lo creemos? ¿Por qué a mí y a otro no? ¿Por qué me sucede esto a mí y por qué a los demás no les sucede? Es la soberanía de Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionar? ¿Por qué yo soy tan de malas, dicen uno, y otros tan de buenas? Eso es ignorancia. ¿Por qué los hermanos de la iglesia son así no deberían de ser más espirituales? Dios tiene un propósito ahí. Aún en las debilidades de los hermanos, Dios tiene un propósito. Dice la Biblia que el más débil es el más necesario porque hay propósito. Porque aún Dios permite cosas
en la iglesia, en la familia, en nuestra vida, en nuestro trabajo, porque aún ahí Dios está orando. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ver a Dios en todo. Tenemos que ver la mano de Dios en toda nuestra vida. ¿Eso significa que entonces nosotros ya no somos responsables de nada? No, nos ayudan a bien, dice la palabra. Toda la soberanía de Dios está ¿para qué? Para ayudarnos para el bien, para el propósito de Dios. Dios nos está ayudando con las cosas externas. Dios nos está ayudando con las personas que nos rodean. Dios nos está ayudando con las situaciones. Dios nos está ayudando desde adentro. Pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad también. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice el Señor, versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Estás oyendo eso? Dice, Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía señales y prodigios engañosos a mucha gente, para que mucha gente sean engañados y crean la mentira. Y luego dice el versículo 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y uno dice, wow. Dios se encarga. Muchos que parecen, fíjate, muchos que parecen ser muy buenos cristianos, hombres de Dios, personas de Dios, Dios les envía un poder engañoso. Muchos que hablan de Jesús, muchos que dicen, hablan mucho de Dios y se consideran buenos cristianos, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que caigan en el engaño. Para que crean en la mentira. Y eso es los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día, ¿cuántos evangelios nos están predicando? ¿Cuántas doctrinas nos están enseñando? Que son mentirosas, engañosas, sutiles. Aún cuántas señales y prodigios no están sucediendo allá afuera para gente que está engañando con la palabra de Dios, para que la gente crea en la mentira. Y dice el Señor, a fin de que sean condenados. Entonces fíjate que porque se complacen en la injusticia, la gente quiere esas cosas, la gente quiere seguir esas doctrinas, la gente quiere seguir la prosperidad, la gente quiere seguir las cosas cómodas, la gente quiere seguir lo que quieren en sus corazones. Y entonces Dios les envía a una de esas personas que te están predicando esos evangelios, les envían un respaldo de prodigios y señales y hasta sanaciones y cosas sobrenaturales suceden para que la gente diga, ah, eso es de Dios, perfecto, eso es lo que yo quiero. Entonces sí hay una responsabilidad en nosotros. Dios es soberano, pero nosotros tenemos que decidir. Hay cosas que no entendemos. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios no nos va a revelarlo todo. Dios nos va a dar revelación y nos va a permitir ver muchas cosas, pero hay cosas que Dios guarda en secreto, que solo pertenecen a Él. Por ejemplo, la justicia de Dios. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios? Esto no es justo. ¿Cuántas veces no estamos de acuerdo aún con lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para engañar, para cuestionar a Dios? Dice Romanos capítulo 9,
versículo 19 dice, 9:19, Romanos capítulo 9, versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice el versículo 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues, versículo 20 dice, más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces no cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces tú escuchas personas y dicen, pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué hay niños muriéndose de hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay personas con estos problemas y tantas injusticias en el mundo? Si Dios... ¿Y quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Para cuestionar la justicia de Dios. Hay muchas cosas que no vamos a entender hoy. Por eso Dios dice, no es nuestra responsabilidad ponernos a meditar en eso. Nosotros simplemente debemos creerle a Dios y decir, Señor, tú eres un Dios justo, porque Dios lo dice, yo soy un Dios justo. Y un Dios soberano. En realidad lo que Dios demanda de nosotros es que lo obedezcamos y ya. Basta. Pero ¿por qué yo tengo? Porque sí. Esto me hace recordar algo que me cayó mucho en gracia de mi suegro una vez que la hija le dijo, mamá, ¿por qué vas a votar por tal persona? Y ella contesta, porque sí. No digo lo otro. Porque sí. Sin explicaciones. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque sí te voy a obedecer. Aunque no me parezca, aunque no estoy de acuerdo, aunque no tenga sentido para mí, aunque mi mente se reviente en 10, sí te voy a obedecer. Tú dices esto y amén, Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice la Biblia que solamente los que obedecen su voluntad son en el reino. A veces no entendemos por qué tenemos que ser humildes o dejarnos humillar. No hay cosa más difícil que nos humillen, que nos falten al respeto, ¿o sí? Que hablen mal contra nosotros, que nos digan cosas injustas. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Pon la otra mejilla. Humíllate. Cállate. Cállate, no hay cosa más difícil que callarse. Y ahí el Señor les habla muy duro a las mujeres porque a ellas les cuesta más callarse que a nosotros. Cállate. ¿Cuántas cosas no habla nuestra boca? Serpientes salen por nuestra boca porque no obedecemos a Dios, porque somos rebeldes, porque simplemente no aceptamos lo que Dios dice y amén, y no dejamos que nuestros argumentos, nuestra justicia, nuestros razonamientos tomen lugar en nuestra mente. Entonces sí tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de decidir, yo obedezco a Dios. Yo me someto al Señor. Por ejemplo, en la soberanía Dios decidió endurecer el corazón del faraón, dice la palabra. ¿Para qué? Para que el faraón se refiera a dejar al pueblo de Dios salir. Qué contradicción, ¿no? Dios quería liberar a su pueblo y Dios endurece el corazón del faraón para que no deje liberar a su pueblo. No diría, pero qué extraño eso. Pero todo Dios lo hace con un propósito. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque quería manifestar su gloria y su poder. Ahora, esto
Diríamos que entonces el faraón no tiene culpa porque dejó endurecer su corazón. ¿No es responsable de ese pecado? Claro que sí es responsable. ¿No lo entiendes? Guárdalo ahí, cree nomás por ahora. Cree que sí. Dios invita a Satanás para que tentara a Job. Un siervo de Dios, un hombre de Dios. Y Dios le dice a Satanás, ven. ¿No has visto, no has considerado a mi siervo Job? ¿Y por qué Dios lo hizo? Su soberanía. Porque había un propósito. Si no, imagínate cuando Job le vino todas esas calamidades y todo eso, que Job hubiera renegado, se hubiera rebelado, hubiera blasfemado contra Dios. Entonces, hoy no tendríamos, nosotros por miles de años, tantos hijos de Dios, no tendríamos esa palabra preciosa, ese ejemplo. No podríamos ver cómo un ser humano puede glorificar a Dios en tales circunstancias. No podríamos tener ese punto de comparación. Y Dios lo permite. Es más, lo propició porque había un propósito. Y uno diría, pero qué extraño que es Dios. Dios permitió que Satanás tentara a David para que David hiciera un censo a Israel y a Judá. Porque aún Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios en su soberanía. Y después de que David pecó, falló porque Dios mismo lo permitió, dice la palabra en el libro de Samuel que Dios enciende la ira contra el pueblo de Israel por causa del pecado. Y dice, ¿qué contradicción es esa? Dios tenía un propósito. Dios usó a los pueblos paganos, a los asirios, por ejemplo, más de una vez para destruir a su propio pueblo. Fueron los instrumentos que Dios usó para derramar ira contra su pueblo, para traer castigo a su propio pueblo. Ahora mira esto. ¿Cuántos saben que Sansón era un hombre de Dios? Escogido desde el vientre de su madre. ¿O no? Con un propósito de Dios eterno. Y mira a Sansón tener un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, pero con tremenda concupiscencia con las mujeres. Y uno diría, ¿y por qué? ¿Y por qué Sansón tenía esa debilidad tan grande con las mujeres? Menos mal ninguno de nosotros la tenemos, ¿no? ¿Y por qué Dios permitió que Sansón cayera con una filistea en pecado? Uno diría, ¿y por qué Dios no hizo en su soberanía que no pasara? Dios hubiera podido hacerlo, ¿no? Por el contrario, yo creo que Dios dispuso para que cayera. ¿Por qué? Porque usó a Sansón para destruir a los filisteos. El pecado de Sansón Dios lo usó para traer destrucción sobre los filisteos. Mira lo que dice Jueces capítulo 14 versículo 4. Jueces capítulo 14 versículo 4. Dice, mas su padre y su madre de Sansón no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Tremendo Dios. Aún hasta las debilidades de nosotros Dios las usa para su propósito si las necesita usar. ¿Eso significa que Sansón no tuvo culpa en ese pecado? Claro que sí tuvo culpa. Tuvo responsabilidad, pero ahí está el misterio.
Sansón no puede decir, ah, no, eso no es culpa mía. Fue que la mujer estaba muy bonita y mira, y esto y lo otro. Él tuvo culpa. Pero aún así Dios lo usó con un propósito. Porque dice la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, Dios no tienta a nadie. Dice la palabra en Santiago, porque nosotros somos tentados y atraídos por nuestra propia concupiscencia. Eso es lo que nos tienta y nos atrae. Pero también Dios dice que debemos orarle a Dios y debemos pedirle, Señor, una de las oraciones que el Señor nos enseñó, Señor, por favor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Mira, ¿y por qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, pidámosle al Señor, porque el Señor puede permitir que entremos en tentación para probarnos o para un propósito. Ponte a pensar a veces en tu propia vida cristiana, a veces errores que has cometido en el Señor, que a lo mejor lo hemos necesitado para poder ver más al Señor, ¿o no? Yo por lo menos puedo decir eso. Por eso nosotros podemos mirarnos los unos a los otros y esperar perfección. Qué mentira más grande. Esa es otra tentación de Satanás. Cuando Satanás viene diciendo, la iglesia tiene que ser perfecta. Si no, entonces los hermanos están mal. Y yo me voy a sentir mal, porque los hermanos no son como tienen que ser. Mentiras. Aún la iglesia imperfecta, los hermanos perfectos, las debilidades de los hermanos, Dios las usa porque los necesita para que tú seas edificado, para que tú crezcas en el Señor, para que tú mires al Señor y no mires al hombre, para que tú glorifiques a Dios y no dependas de las obras y de las acciones de los demás. Eso nos confronta a nosotros mismos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Entramos a la lógica, a los argumentos, a las justificaciones. Dice, aquí pudiéramos hablar horas sobre esto. Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mañana yo me gozaba en compartir que tuvimos con un hermano que decía, a pesar de todo Dios me tiene aquí. Y yo decía, amén. Ahí yo podía ver la mano de Dios. Cómo Dios usa todo para un propósito. Y este hermano, por fe, está empezando a ver que aún eso es para el bien de él. Perdón, señalo para allá. Porque a veces no entendemos, y eso me pasa a mí, te pasa a ti, le pasó al hermano, nos pasa a todos, pero es parte del crecimiento de la obra de Dios en nuestra vida. El peor error que podemos cometer nosotros es salir corriendo, es huirle al Señor. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás viene a mostrarnos los problemas para sacarnos de la vida del reino, del camino del reino, del propósito de Dios. Pero nosotros muchas veces, aunque no entendamos, aunque no le encontremos ni una razón, aunque nuestras emociones nos digan lo contrario, aunque nos sintamos horribles, tenemos que decir, Señor, me quedo firme, sigo adelante, espero en ti, muéstrame, Señor, qué propósito, llévame a toda verdad.
el peor error que podemos cometer es tomar decisiones emocionales, lógicas, humanas. Y en eso tenemos responsabilidad. Dios es soberano. Dios es soberano para poner las circunstancias en nuestra vida para el propósito eterno de Él. Pero nosotros somos responsables en mantenernos firmes. Por eso dice la palabra de Dios: el que persevera hasta el final, este será salvo. La palabra de Dios nos llama a perseverar, a mantenernos, a no desviarnos, a mantener la mirada puesta en el galardón, en la meta, en Cristo Jesús. Y por ese vamos a pasar por muchas dificultades, vamos a pasar por muchas tribulaciones, vamos a pasar por muchas pruebas, por muchos tropiezos, pero en medio de todo eso Dios usa todo para su propósito, porque es la única manera que Dios puede edificar lo que se propuso edificar, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es cualquier cosa, hermanos. No es una organización, no es una religión, no es una institución, no es una empresa. El cuerpo de Cristo es lo más sublime, lo más glorioso, lo más sobrenatural, lo más divino, lo más inentendible, pero al mismo tiempo nosotros en el Espíritu podemos ver ese propósito, y es la extensión de Dios mismo en nosotros. Dios extendiéndose, agrandándose en el hombre hasta que lleguemos a ser uno solo en Él, donde Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, y podamos vivir eternamente en la tierra. Y esto no es cualquier cosa. Para eso necesitamos la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad de decidir someternos a Dios por encima de todo. Por eso dice la palabra de Dios que necesitamos ser valientes, porque cuántas veces necesitamos mucho valor para no salir corriendo. Yo lo puedo decir también. Yo he tenido momentos en mi vida que he querido salir corriendo, pero corriendo y a toda velocidad. Pero le doy gracias a Dios que el Espíritu, que el Señor no me ha dejado. Digo: Señor, aunque mi carne no quiera, tú me llamaste. Y fíjate, eso es lo que me sostiene. Tú me llamaste a un propósito. ¿Cómo yo puedo tirar la toalla? Y esa es mi oración. Digo: Señor, guárdame hasta el final, porque en mi debilidad, en mi carne, francamente, yo ya hace rato hubiera salido corriendo. Pero necesitamos ser valientes, mantenernos firmes. Muchas veces tenemos que pararnos, como cuando viene la tormenta, el huracán, encima de la roca, abrazarnos a la roca y decir, y esperar a que la tormenta pase, aunque no pensemos, pero saber que Dios está en nosotros y que tiene un propósito en todo. ¿Cuántos dicen amén?